mira, polos opuestos Sí. y todo el mundo me dice, bueno, dice cerca, viste uno del otro, pero no. Lo bueno es que pediatría hay mucho pulpo, no voy a tener que estar compitiendo tanto. Veremos, sí. Falta todavía. ¿Está caliente? Bueno. Y está Aeroparque. ¿Aeroparque? Preguntá si no está Aeroparque. Sí, ah, ¿vos vas de 6 o de Aeroparque? No, la ida es Aeroparque y la vuelta es en el 6. O sea, te dejan a 6. ¿Y dónde vivías? Por acá cerca, ¿no? ¿A dónde qué? ¿Dónde vivías? Sí, No, ponele pero ¿Y acá. cómo vas a hacer? ustedes. ¿Te van a ir a buscar? ¿De 6? No, voy a irme en el 8. ¿Viste que en el 8 te Ah. deja el Serena? Ah, ok. No, sí, no Un tengo. auto te sale 20 lucas. No, ni en pedo. Pero lo malo es que al ser un domingo a las 4 de la mañana voy a estar ahí esperando, no sé, boludo. Es verdad. Sí, man. No, ya. Bueno, ya está. Ya está. Le dije, como que se la tiré, viste, a mi vieja. Y Che, te viene dijo tu nada. hijita. Ah. No, qué mierda, me dice, voy a estar ya, no. Sí. Bueno. Bueno. Al cabo que ni qué. Bueno, ¿ves? Como te digo, acá Había es que como intentarlo. hacé lo que quieras, pero si voy de viaje es ¿Está rajatabla. bien el matecito? ¿Sí? Va, yo lo tomo caliente. ¿Sí? Claro, no es mi partido ese. Sí, está Aeroparque, pero cerca. Aeroparque. No, bebé, tonto salta. ¿Después vos vas a SB5 o a No, Platense? No. Hoy, poquito fue. En realidad iba a estar también en BDN, ¿Cómo van? pero como se me superponía acá, vine para acá. Bueno, el primer partido lo podría. Pero a mí me dijeron acá a las 2. Yo vine a las 2. Yo también. Pero vos tenías BDN. No, también tenía esto. O sea, de las 12 era simultáneo. Ah. Claro, pero vos por lo menos hiciste la hora Claro, de allá, hice ¿entendés? la hora por lo menos. Claro. Claro, ¿vos también te habían dicho las 2? Sí. Para lo último, viste que no vi, eran 2:30 y solo estaba. No te veía vos. Solo estaba ahí y dije, che, y no viene ni Marce, nada. Le mandé a Marce, che, Marce, ¿qué onda? Y me dije, no. Sí, yo también le mandé más. Claro. La semana tiene bastante. Pero se ve que adelantaron porque eran 3 partidos y siguen siendo 3 partidos, solo que una hora después. Capaz que no sé, se habrán olvidado de avisar o qué. Ah, venís de caballito. Claro, siempre que siempre termino tomando subte. Bueno, Con lo caro que está el subte ahora. sí, ¿Cuánto sale? Ahora No voy en subte, pero... ahora está 757 y antes estaba 650 y tanto.
Bueno, pero igual, ¿me entendés Sí. que estamos hablando de casi? Palo, ir y venir, que van varias. Sí, sí. No, yo Mucha voy a plata. empezar así, yo voy a empezar a usar colectivos, después gastaré más tiempo, pero bueno. Yo por suerte, por el momento, tengo todo en Todo en colectivo. colectivo. Pasa que estoy lejos, ¿viste? Del sur, todo eso, al menos de los lugares a donde voy. Porque Claro. paternal. Tengo literalmente el 105 en la puerta de mi casa y de la facu. O sea, que Claro. son 15 minutos, o sea, Claro, más cómodo que eso no puedo estar nunca. tal cual. Y encima el 105 es hermoso. Y además el 105 tiene una frecuencia bastante... Al toque, tipo, como mucho podés llegar a esperar 10 minutos, Claro. como mucho. Y encima tenés dos, el del golf y el de casero. Exactamente, no es que yo vivía en Villa Devoto. Devoto y entonces amaba el 105, me dejaba en el centro, viste que... En todos lados te dejas, Exacto, ¿sí? no, amo. Porque, por ejemplo, para ir a la Avenida San facultad... Martín. Claro, y para ir a la facultad de medicina también me lo tomaba. También. No te deja re cerca, pero ¿A cuánto te tenés que deja? caminar. Te deja en Rivadavia y la calle, con el Euriburo, qué sé yo. Y ahí caminas. Sí, 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 sí. Pero sí, encima a mí me re gusta, es re limpito todo. Y el Bondi también aumentó, ¿no? ¿O no? Ah, perdón. Sí. Ahora está en 475, 5, algo así, ¿no? Sí. 74. o por lo menos a mí me cobra eso siempre. Por más que vaya a 10 cuadras me cobra 400. El otro día me acercaron ahí, literalmente a una parada, tipo, ponele, tenía que ir hasta tal lugar y yo tenía que ir hasta mi casa y era una parada más a lo que él podía dejarme. Y me dejó una parada antes y me tomé el colectivo ahí porque no podía ir caminando. Y me cobró un montón de plata también. O sea, literalmente fue hacer, subir un puentecito y bajar, me cobró como 500 pesos. Yo pensé que me iba a cobrar menos, no sé, 300. No, está re caro. No. Porque en realidad pensé que el mínimo era otro. ¿Pero esto me asusta? Sí, porque yo vivo a ponerle 10 cuadras del subte o a una estación de tren del subte. Entonces Claro. el subte para todo. Te queda re cómodo. Y sí, encima llego rapidísimo. Pero pasa que no, se está tan caro. Claro. La otra es salir con tiempo y me voy en colectivo. Claro. No, yo ahí tengo a mano el 105 o el San Martín. Que te deja en Palermo, que va a Liniers. Muy lindo esa de Palermo, la Más o menos. O sea, el Sí, tren, justo el estaba- tren digo más o menos. Ah, no, el tren sí, no te lo regalo. No, en hora pico es durísimo. La gente literalmente va toda apretada, así contra la puerta. Ayer me vino por el colectivo, tipo 3, 4 de la mañana y iba hasta las pelotas. ¿En serio? Sorprendió. ¿En dónde? O sea, ¿cuál digo? Me tomé el 107. Ah, el 107 que también pasa por Devoto. O es el 108. Exactamente, pasa No, el por 107. Devoto, también el 108. Pero pasa por Devoto y llega hasta mi casa que yo vivo en Villa Pueyrredón. Claro. Y de ahí se va hasta Cabildo y puramente por ahí. No, mentira. Cabildo y Cabildo. Blanco Encalada. Pero sí, Cabildo.
Ah, ahí, Cabildo Blanco, que está como Cramier, ¿cómo es? Por ahí, ¿no? Exactamente. Exactamente. Un 10 más o menos, por ahí. Ya falta menos. Ah, ahí ahora me acordé, se me vino a la cabeza, ¿cómo es que se llamaba? Es un lugarcito donde... Yo creo que si lo busco lo voy a recordar, pero es como que rodeas todo un lago, por ahí cerquita, cerquita. Entonces, ¿qué es como un cafecito? Ah, no, es como que... Ay, no sé cómo, es como... Hay agua y vos Ah, lo un rodeas. lago. Sí, ¿Qué un lago. les pensaba, boludo? No, estoy pensando en un Sí, cafecito. un laguito. Sí, ahí hay cositos de café. Yo me compré un café y fui tomando por ahí, re lindo. Laguito, a ver, No sé si laguito, pero... déjame que lo busco. Ah, y quiero que tener por lo menos en el historial de mi Google Maps, así... ¿Cómo lo busco? Es que no sé, estás muy cerca del Costanera Center. A ver, lo voy a poner. Poné Costanera Center y fíjate la zona. No sé si es un laguito, pero... No sé, hay lugares donde hay peces, todo eso. Debe ser esto. Camilo, ¿todo bien? Como pasando una autopista, A ver. para que le pongo todo el brillo lo más que pueda. Y voy para allá. ¿Este es Costanera Center esto? Sí, puede ser. A ver, Sí. amplíalo más. Ah. Anda más para la derecha. No, amplíalo más, pero anda más para la derecha. No, espera. Para allá, eso. Ahí levanta. Tipo, amplia. Ahí. ¿Este es el con la luz? Sí, ahí. Me parece que es ahí. ¿O es? No, ya está. Creo que es ahí, por ahí. Ay, qué lindo. Cerca, cerca. Y hay como peces, hay... Tipo ahí te puedes... Tenés que ir de día. La noche no está tan bueno, porque es muy... para verlo de día. Más que allá no hay. Sí, hay... Sí. Llevo mi equipo. Ah. O sea, sí, llévate y van a ver yerras como Tarahui, creo. No hay muchas más, pero van a ver. Hay yerras. Tipo, no sé qué marcas son, pero hay yerras. Y yo vine en pantalón cortito pensando que iba a hacer mucho calor. Es que el otro día hizo mucho calor y me cagué de cagado, me quería morir. Tenía pantalón largo, campera, calor y ahora me pongo pantalón corto y... Viste, nunca le pegas al clima. Nunca. Yo siempre traigo la campera
y digo, es al pedo, cargo esto al pedo. Y ahora que solo me traje esto me quejan. ¿Ya te abasteciste de vos? No. Abastecerte, porque si no... Sí, tenés toda la razón. Sí. Ah, el Pela me recomendó un lugar, me dijo que compró los off a 3.000 pesos. Sí. Bueno, no es marca off, No, off que digas marca... creo que es el que tengo yo. O sea, compré un par a ¿En 3.000. serio? Es naranja, pero no es off. El Vans. No sé cómo se llama, Pero sí. pero debe ser el mismo. Ah, bueno, muy bien. También te lo recomendó. No, pero lo agarré yo. A mí me dijo que estaban en cerca de la Facu, de medicina. Ah, no sé. Ah, no lo compraste por ahí. No, lo compré cerca de casa. El off Entonces está debe estar 6 lucas. 3.000, claro. Sí, está 3.000 de eso. Yo recolgué otra vez con el mate. ¿Ves? Ahí va. Perdió el equilibrio, después se cayó. Ah, Es bueno. este. Ahí está, hay pruebas de que... La prueba y está empujado. ¿Es que de la jugada recién? Sí. Lo agarré justo cuando le hacen así, el pibe. Entonces ya te clarito. Mirá la foto y acá tenés el bar. Eso y Una esto es el vez, bar. una vez me lo pidieron, de verdad. Que vuelva a poner todo el video para a Motolog. Todavía no llegamos tan lejos. El doble que de antes. ¿Entendiste? Sí. Ok.
La paso con por ahí. Tenés que dar toda la vuelta, me parece. ¿No? No sé. Después de esto hay partidos en Platense. Después de esto, Pregunto porque si juega River con Platense es medio raro que abran allá. ¿No? hoy a las 7 juega igual. Ah, No sé. Igual Platense no jugaba. no juega ahí, pero Claro. la gente que creo que trabaja va, no sé cómo es. Yo tampoco sé cómo funciona eso, pero bueno. ¿Qué pasa acá? ¿Se te rompió? A mí, sí, en realidad yo... Guarda. No pasa nada. Mira, acá ya me lo habían dado así, y acá también, pero acá se me pegó la gente, entonces le puse uno arriba, pero se me está pegando la mano. No, es de, o sea, sí, pero es de más, es como una pared. Como para entender. Sí. Demencia, no sé. No sé qué. No tiene. No creo. No tiene olor a nada. Escuchame una cosa, para último, ¿sabes si tienen llama de vuelta?
La red. La red. Pelota. Ahí llevan la pelota. Sí, pero a mí no sé si es pero me dijo, está en mi mochila y en el pico tenés que sacar una gomita y está el pico. No sale, hace aire por acá. Y esto no se saca. Ira. Pero... Bueno, pero porque venga Marce, ¿no? Sí, Y el- vos acá la 8. ¿El pico lo tenés ahí? ¿Qué? ¿Lo tenés el pico? No, ese es el tema. O sea, esto saca aire, pero no está el pico. Ah, el pico es el tema. Claro, él me dijo, No saca estará una ahí. gomita y está el pico, pero acá no está. Pero ahí en la mochila. Tampoco está vacío, tiene un solo bolsillo y no hay nada. Ahora me voy a fijar a vuelta y voy a buscar un millón. Almorcé 2 donas. ¿En serio? En vez de almorzar, no sé yo, algo sano, 2 donas con café. Ah. Pero vos decís que no estás comiendo cosas sanas. No, no estoy comiendo cosas. Lady, tampoco como no, todo para mí. Yo también. ¿Sí? Yo también. No, claro, pero No me estoy... ¿qué estás comiendo? Ponele, ¿hoy qué almorzas? No almorzas. Hoy... no, pero hoy porque tenía que venir acá traje 2 sanguchitos de jamón y queso. Ayer llegué a mi casa, me hice 3 milanesas con 3 huevos fritos encima y papas fritas. Es que eso también me pasa, ponele. No llevo nada para comer, ponerle el pre un día. Por ejemplo, ayer. Y fui a hacer cosas a la mañana, a la tarde estoy todo bien metida, y llego a la noche a mi casa y me pego una Sí. tarde, me puedo hacer 6 huevos. Me hice 3 milanesas, las junté todas y arriba 3 huevos fritos. Y las papas fritas al lado. No sé si como onda. Un bueno, animal. mi última cena, me despido acá. Sí. El colesterol, por favor. Sí, tal cual. ¿Sabes dónde estaba Jay? Acá. ¡No! Sí, no ¡No la bloqueé! ¡No la bloqueé! Hubo un momento donde estaba pidiendo mucho en el McDonald's. Hubo un momento donde estaba pidiendo mucho en el McDonald's también. ¿Sacó ensaladas? ¿Ah, sí? ¿Pero qué? ¿Diferentes tipos de ensaladas? Claro, tenés la César, tenés la. No sé qué, tienen unos nombres más raros que eso. Pero. Sí, la César la conocía, pero el resto que son nuevas, ¿no? Sí, o sea, una tiene palta, huevo, la otra tiene Ah, pollo, la mirá. otra tiene quesito, qué sé yo. Una banda de cosas así. ¿Están buenas? Yo ¿Probaste? comí una, sí, comí una y me encantó, pero no sé qué tanto tiene de sano, pero tenía tocino, tenía, ¿cómo se llama? El tocino, pero es bacon. argentino. Exacto. Bueno, no. No es sería... sería panceta. Panceta. Panceta frita y, o sea, mucho, muy sano no era. Pero Claro, eso claro, estaba pensando. Me cago en la lechuga que le pones. Sí, y tiene la panceta ahí toda frita. No, capaz que habían semanas que me pedía 3 veces, más de una por semana, 3, 4 veces. Que para mí era una adicción en un momento. Pero bueno, ahora están muy caras. Si no las compro es por eso, no porque no. No porque me interesa mi salud. No, sí, yo también. Es más, compré la ensalada porque está más económica Claro, que, sí, obvio. que la hamburguesa y supuestamente más sano, supongámosle. Sí. Así es.
de comer algo con champiñones. ¿No? ¿No le sentís? O sea, no me desagrada, pero Pero como como que... no te vuelve loco. Claro. A mí me encanta. Crema y champiñones me vuelve loco. Claro, pero no estaría sintiéndole el gustito al champiñón. Claro. Ponele, como eso con unos fideos y quesito, noto el gusto de todo menos. Claro. Ah, no sé por qué. Yo sí le siento tipo, como que el sabor como lo siento, pero puede ser. Capaz que es muy suave, ¿no? Puede ser. Sí, a mí me encanta. Crema de champiñón me vuelve loco. Ahora me hiciste antojar de una pasta con crema. Sí. El otro día comí unos fideos con salsa parisiana. ¿Qué comiste, perdón? Unos fideos con salsa parisiana, muy ricos. La salsa parisiana tiene pollo, champiñón, crema. Y no me acuerdo qué más tenía. Pero muy rica. Me estoy quedando frío. Se está poniendo raro. No. Algo así. Un viaje larguísimo. Nada, tranqui. Habla con su madre. Ahora llego a casa y te transfiero. Le pasé por delante 3 y lo metió. Juez. Che, ¿quién sale? Costa, mi Will, él. ¿Cómo armaste eso? Digo, fui a Instagram y le edité así lo más pedorro del mundo. ¡No! ¡Qué guacho que sos! Mirá, Parece real. No, pero parece real, ¿no? Sí, va, qué sé yo. sí, en 50.
rarísimo. Ya te va a llegar y no bloqueado. Ay. Sí, te veo, sí, ahí, sí, atrás de eso. Claro, por eso dije. Como 15, 10, 15. No. Rayito de sol. Ya se fue. Te da opción. Te da opción. Andá, Tita, andá. Claro. No, todo. La bandera de por club y ponerte en las piernas, boludo. Algo que tape, por favor. No, qué genio que es el Marce. No, tremendo. La recuperó. Sí. ¡Ay, no! Tiene que... Ah, ¿ya se lo puso? Sí, yo se lo puse rapidísimo. El tuyo. O sea, patear la pelota en media debe ser... Uy, uy, uy. Durísimo todo. Tengo frío. Falta poco.
Solo, solo. Solo. Cambiá que te ayuda. ¿4? Solo, solo. Te van atrás, te van atrás. Soltá, soltá. Muy bien, Mike, muy bien, vuelto. Recupera la pelota. Sí. Trucha, hay que tener cuidado, no le cambies dólares nunca porque te caga. Por si acaso. Te manda el comprobante y ya te lo transferí y nada. Ese es el trucha que le gusta a los pibes. Es mi que me gusta.
sabemos qué posición es la mejor. Ya está. Trata de fingir que es mental y que en realidad está el sol radiante. Sí. Después. ¿Cuánto falta? Juan. Juan. Dale, 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 dale. Antonio. Esteban. Después te cuento. Dale.